Hoy con la reforma que tuvimos o biométricos tendrán que formar parte. Yo he sido de las mayores retractoras de eso, pero hoy tal vez sea lo mejor, porque Yo creo, tenemos documentos alterados, tenemos que someter hoy en un arrendamiento a hacer un peritaje de miles de pesos para justificar que el recibo que de 650 pesos era un documento que la firma no correspondía. que Oye, sea, adultos mayores, claro, hay un porcentaje elevado de adultos mayores que al momento que hoy se pensionaron, les dicen, oye, ¿y por qué no me llega mi pensión completa? Ah, es que usted tiene un préstamo hipotecario. ¿Los mensajes valen? ¿Los WhatsApp valen? las videograbaciones, ¿Valen? Claro. claro. Hoy todo, Los audios, esos audios que parecen podcast que te manda alguien, ¿valen? claro. Claro. Pero ¿cómo saber si presentados ante una autoridad no fueron alterados? Qué gusto saludarles hoy en una edición más de Saber Más para Ser Mejor, este podcast que se hace desde el corazón con Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales. Hoy un tema que viene primero desde el concepto, probar, ¿cómo lo has escuchado tú? Pues Cuando escuchas, vamos probando la comida, ¿no? Una la bebida, comida, vamos probando un pastel, vamos probando ah, un bien, un servicio, un objeto, claro. una bicicleta, ¿por qué no? Una moto. Eh, y entonces este concepto que viene como sinónimo de degustar o como sinónimo, De justificar. ese es al que quiero llegar. Porque hoy tenemos que hablar de esto que escuchamos de, pero lo probaste ante el juez y entonces de pronto ese primer concepto o lo probaste ante la autoridad, o sea, probaste que fuiste tú, probaste que no fuiste tú. Probaste que fue la persona con la que tienes una demanda, por ejemplo, una denuncia. Exacto, entonces como en esta pequeña ciudad donde, y digo esta pequeña ciudad hablando desde el área jurídica, hay una serie de conceptos que en el común tienen un significado, pero al interior de los temas jurídicos tienen una implicación extraordinaria y que tiene que llevar no solo a los abogados, que ellos ya saben de lo que estamos y de lo que vamos a platicar, pero la implicación que tiene socialmente para las personas y cómo hoy tenemos que bajarles esa información y que lo deben de tener, les insistimos, en su canasta básica, en su refrigerador, para que cuando lo necesitas, lo tomas. Y entonces hoy hablaremos de cómo probar ante una autoridad, cómo probar ante un fiscal, ante un tribunal donde se involucran magistrados, Y magistradas. que en todas las leyes, ya sea materia penal, civil, mercantil, familiar, ahora con el nuevo sistema, se encuentran en la parte de pruebas. Exacto, que siempre, entonces eso que hemos escuchado, no me permitieron probar. No, todas las personas tienen un derecho constitucional de justificar ante la autoridad, ya sea Un hecho. un hecho que les asiste un derecho o defenderse. Claro. ¿Estás de acuerdo? No entraremos a esas defensas que hoy en día son el uso o la herramienta a veces más fácil por tecnicismos o por cuestiones de forma. Hoy vamos a hablar de lo que formalmente todas las personas que se encuentran inmersas en un proceso judicial o previo a un proceso judicial, donde vas con el abogado, le platicas, le dices que tienes un problema y que entonces te dice, ¿tiene pruebas? Y tú dices, porque tenemos que probarlo ante el juez. Y empieza la primera interrogante del ciudadano, de la ciudadana. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cómo probar? No, y hoy en día, por ejemplo, que pues ha cambiado
el tema, el ámbito jurídico, no Sí, solamente en el tema penal con el nuevo sistema, en el laboral con el nuevo sistema, que se viene el nuevo paradigma del civil y civil y familiar. familiar. No sé si concuerdas conmigo que las pruebas hoy vienen a ser la parte medular de un juicio. Y entonces en una concepción de probar, de justificar, ¿qué les diríamos? ¿Qué concepción ciudadanizada implica el concepto probar? Es aquel medio Que que busca busca, demostrar la verdad de los hechos alegados entre las partes. porque siempre va a haber 2 partes. Por eso, como Totalmente. no se pusieron de acuerdo, pues tendrían que acudir ante una autoridad, cualquiera que ésta sea, porque entonces aquí empezamos, pues si es un tema familiar, tendrán que ir a un juzgado familiar, si es un tema laboral, ante los tribunales laborales, si es un tema civil y de pronto va a valer la pena, ¿sabes qué? En algún momento platicarles qué asuntos implica una materia civil, qué asuntos implican una materia Familiar. familiar o del civil al mercantil. El laboral creo que es el más claro y el penal pues también el que comúnmente conocemos porque está o no la No, comisión de un y que delito. le permite al juez, al fiscal, o en este caso al magistrado, ¿Sí? tener una concepción más amplia con estos elementos que son las pruebas para Sí. poder llegar a una verdad. Y entonces veíamos, todo se puede probar, porque tú decías algo, buscar demostrar la verdad de los hechos y la verdad, tu verdad puede ser una y mi verdad puede Siempre ser va a haber otra, dos verdades, pero pero un solo hecho. totalmente. Y entonces el juez, ¿cómo puede tomar, o la autoridad, hablemos de autoridad, cómo va a saber cuál es la correcta, la que es más, la que fue, la que aconteció, cómo, la tuya o la mía? Porque entonces estaríamos hablando de una concepción que ya a lo mejor en algún momento lo podríamos platicar, la interpretación, si a lo mejor yo tengo un discurso mucho más fluido, a lo mejor qué tal y si lo convenzo, o qué tal y si tú con tus pruebas, tú tienes documentales, pero yo tengo verbo, o Sí, tú tienes abogados y yo tengo al aquí, de oficio, aquí serían dos versiones de las dos dos partes versiones. involucradas, pero en medio una verdad. Entonces es realmente quién puede Demostrar. probar y comprobar esa verdad. Entonces todo se puede probar, Sí, jurídicamente todo creo que todo jurídicamente eso se sí, puede probar ahorita. aunque evidentemente cada materia Es distinta es y también tiene distinta sus complejidades. y muchas complejidades. Por ejemplo, en materia penal, aquellos delitos cuya realización fue oculta. ¿Y qué crees? No hubo testigos, pero ya lo habíamos platicado en otros segmentos, cómo aquellos delitos de realización oculta tienen una prueba científica. ¿Te acuerdas cuando tuvimos a nuestro amigo el doctor, que por cierto pronto volverá Pronto a estar regresa el doctor con, Eudaz. con, muy, con Un buen tema. un muy buen tema y que platicábamos cómo sí había elementos técnicos científicos para acreditarle a la autoridad que se había cometido un delito, porque entonces, si no, pues esto parecería tierra de nadie. Claro. Y creo que más en materia penal, eh, el tema de las pruebas es toral en un juicio porque hablamos Sí, de la privación de la persona, de la privación de la libertad de una persona que está en juego. sí, claro. Dos, en materia familiar, ¿cuántas veces, y de eso vamos a platicar, no tienes muchas pruebas? Por ejemplo, hoy te decides a ir con un abogado y le dices, ¿sabe qué? Pues necesito, pues yo creo que ya me tengo que divorciar porque mi esposo pues ya no vive con nosotros o vive con nosotros pero no da pensión alimenticia, tenemos una situación de maltrato y entonces el abogado te dice, muy bien, ¿y cuánto come el niño? Y entonces empieza la primera interrogante de, o sea, tengo que justificar lo que come, si comió 2 huevos o se comió un pan tostado con mantequilla, pero estas herramientas de cómo probar son muy elementales para que no nos estemos preparando, desde luego, para ir a demandar, pero sí saber cuando estamos ya o cuando creo que la mayoría de personas
alcanzamos a Advertir. advertir, a sentir que esto no está funcionando y que por lo tanto, a lo mejor este papel que yo tenía aquí no lo voy a no lo voy a No, y que de destruir. primera mano, en una demanda, en un juicio cualquiera que sea, yo creo que las primeras pruebas que salen a relucir vendrían a ser las documentales. Exacto, que ya las veremos más adelante. Y entonces, por ejemplo, hablábamos de del tema penal, del tema familiar, el tema mercantil, ¿cuántas veces tú me prestas dinero y yo tengo que pagar el día 15 que crees no alcanza a llegar, pero te mando con un tercero el dinero y tú me dices, te mando también el recibo, luego ya no me diste el recibo, yo Te me manda la enojé, captura de la y luego transferencia. la captura de la transferencia, pero luego el celular se me dañó, ya no lo tuve, oye, mándamelo. Total, salimos tú y yo mal. ¿Y qué crees? No tengo recibo, la captura la perdí. Pero a lo mejor se tienen los mensajes. Exactamente. Entonces, ¿cómo todo se puede probar? Necesitamos, es aquí, a mí me hace mucho sentido y creo que en la experiencia que tú tienes también haciendo resoluciones en distintas materias, hacemos como un tejido. ¿Sí? Es como cuando aquellas abuelitas, a los que son nuevas generaciones, nuestras abuelitas, hacían como recortes de colchas que ya no servían. Y entonces hacían como cuadros y las iban agregando con Como ese juego que ibas como, armando como, la figura, ¿no? ese El, está más ¿cómo se actualizado tu llama? ejemplo. Se me fue pero que, por ejemplo, te salió una imagen y con los cuadritos de cartón ibas armando la imagen. Y entonces así vamos armando en un proceso judicial. Es entonces el proporcionarle a la autoridad todos los pedacitos de ese Te rompecabezas. llegaron y te los pusieron hecho un Ajá, y montón. que entonces dices, Entonces ¿cómo tienes lo que hago? empezar a desglosar. ¿Cómo lo haces ya desglosado? Y te da entonces la percepción, el acercamiento, la justificación que, aunque yo tenga el extraordinario discurso, ¿tú tienes las pruebas? Pues justificarás precisamente, demostrarás la veracidad de lo que estás, de tu dicho, de tu escrito de demanda, de tu carpeta de investigación donde está tu denuncia de hechos, es decir, justificarás. O incluso yo también podré justificar qué tanto, a lo mejor sí debo, como tú dijiste. Tú ya se los manifestaste, estábamos hablando de la materia mercantil, pero ¿qué crees? No es tanta cantidad porque es cierto que yo también te mandé en una ocasión un abono. Aunque tú no lo quieras reconocer, yo lo estoy evidenciando. Y Entonces, que, como cada materia tiene sus puntos finos para no, y probar. que hoy ya en día no basta que el abogado tenga un buen diálogo o tenga un escrito muy bonito luego de presentar la demanda o la denuncia. Hoy tiene que motivar y fundamentar el hecho. O sea, a base no solamente de las pruebas documentales, sino a base de los artículos del tema que se trate, sea mercantil, familiar, laboral, penal, porque pues todo eso se basa a través de los artículos que la ley nos permite fundamentar y sostener un juicio. ¿Cómo hacerlo? Y a mí me venía a la mente que todo se puede probar, pero ahí es cuando el pero abres un paréntesis, cómo cada materia nos llevará entonces, cómo justificarlo. Tú ya lo decías, no solo es suficiente tener un buen discurso, porque hoy con la oralidad parecería que el mejor orador o a lo mejor que hasta llore y diga que verdaderamente tu cliente era inocente. Ya hoy eso no tendría sentido, porque entonces estamos hablando de una actuación donde hoy lo menos que quieres es que vengan a matizar, y creo que esto también es un tema de reflexión para todas aquellas personas que nos dedicamos al derecho, donde seamos tan coherentes, Congruentes. congruentes con nuestras expresiones y con lo que decimos. El cómo justificarlo, de pronto en los escritos o en la expresión de los hechos de cada una de las partes,
resultan ser tan severas, tan crueles, tan groseras, tan discriminatorias. ¿Y qué crees? De pronto, lo hemos visto, no tienen las pruebas que lo justifiquen. Claro. Y que Y a yo, veces son simples dichos. y yo no creo que verdaderamente una persona cuando tiene que firmar, por ejemplo, el escrito de demanda, el escrito de contestación, o acudir ante la fiscalía a ya sea presentar la denuncia y abrir una carpeta de investigación, usted diga, ¿cuánto nos robaron? No, pues me robaron 400,000, usted diga que 800,000 y luego resultó que no puedes acreditar esa cantidad. Es decir, cómo ciertos sesgos encontramos, y esos sesgos hoy son sumamente, sumamente importantes, y que a veces se piensa que, bueno, me gritó 3 veces, diré que 10 para que se sienta más que hay delito. No, el hecho, la comisión de un delito basta que se haga una sola vez. Es decir, no es necesario ni la exageración, no es necesario ni la mentira, porque entonces, ¿cómo se justifica? De pronto no se tienen los elementos para Y hacerlo. también que la gente entienda porque a veces ha sido una moneda de cambio y ya en otros programas lo hemos platicado. Por ejemplo, en el tema de las órdenes de protección, otras cosas, En que el tema también la familiar, gente sepa que también hay una sanción para las personas que declaran falsamente ante una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones. sí, claro, y más allá, el aumento de asuntos en donde los padres responsables, padres presentes, que se quieren hacer presentes, que han cumplido con ese rol de ser papá, cada día han aumentado. Por eso decimos que en cada materia, en la materia penal, en la materia mercantil, la materia civil, hoy con temas de desde arrendamientos, con temas de comodatos, con temas de reivindicatoria, que son los que más se presentan en materia civil, y que bien hablas de materia familiar, como el Las uso, jurisdicciones voluntarias que todavía el se uso dan. indebido, el uso indebido de los asuntos, y entonces vienen a solicitar una orden de protección diciendo que había una presunción de daño porque se sentían amenazados de perder la vida, Ujú, y que a lo mejor las 2 veces que fue el papá a buscar, quería hablar con ella para visitar a los hijos. claro. Correcto o incorrecto, pero no era el motivo de ir a dañar o ocasionarle un daño a ella. Pocos de esos, sí, pero tendremos que hacer como un listado de todos los asuntos. Lo que sí es verdad y tenemos que resaltar que cada día hay más padres que prueban, que justifican, que quieren estar presentes, que han sido responsables, que se quieren hacer cargo de sus hijos y que quieren tener, por ejemplo, que es más seguido que se nos ha presentado, custodias compartidas. Entonces, ¿cómo se justifica? Pues viene este apartado. ¿Cómo yo, como ciudadano normal, que no sé de derecho, cómo puedo ayudar a mi abogado, a mi defensor, a mi asesor jurídico a probar los hechos? Creo que hay 3 factores. Primero, no minimizar. ¿No ha pasado tantas veces que te platican y luego tú los escuchas y dices: "Pero, ¿qué pasó? ¿Qué más?". Bueno, es que no creí necesario. Esa palabra que no se aplique, ¿verdad? O Claro, sea, no minimizar, es decir, decir la verdad. la verdad. Y creo que es importante porque también creo que hablábamos también que era importante que hoy eh, los abogados empezamos a volver a tener o que la sociedad tenga la confianza en los abogados. Y creo que una parte fundamental para que el abogado pueda llevar una buena defensa es que realmente pues le diga las Sí, cosas con toda la verdad para que él pueda generar una estrategia de defensa. aquí pasa en una analogía como en la expertise, aunque son otras materias, en el área de la medicina, podemos ir al doctor y decir, ¿come usted azúcar? Y tú, no. ¿Consume usted productos que le suban el azúcar? No. Y entonces te hacen un examen
de sangre, de esos que te miden La glucosa. la glucosa los últimos 3 meses, ¿y qué crees? Saliste con unos picos elevados y entonces el estudio está diciendo que Es hay hay una que hay alteración una alteración. Y entonces, ¿qué y que mejor no decir? concuerda con lo que tú ya lo Exacto, comentaste con exacto. el médico. Y entonces, ¿qué mejor decir cuando tú mencionas? ¿Sabes qué? Efectivamente, voy a revisar qué productos estoy consumiendo que me han elevado el pico de azúcar. Claro. Así es aquí en el área jurídica, en el área de derecho, cómo yo puedo abonar, cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo acercar a las personas que me van a ayudar en el lugar donde yo me encuentre, pero que esté inmerso en una situación legal para que entonces pueda él hacer lo correcto. ¿Cómo va a saber el médico? ¿Cómo va a saber el abogado dar la mejor solución si el cliente, ¿verdad? Oiga, le encontraron eh, el arma o le encontraron el objeto punzocortante o le encontraron eh, la muestra de sangre o le tomaron una fotografía o tienen los audios y que por O eso la para prueba allá que justifica un hecho. y una prueba idónea, un recibo firmado donde sí recibió incluso toda la cantidad del préstamo o el pago de las rentas o el pago de la hipoteca y que entonces no coincide. Y es entonces cuando viene esa condición de responsabilidad social también para enfrentar un asunto. No porque exageremos, el asunto ni se va a No, ni mejorar. exageremos ni minimicemos tampoco un asunto. Entonces, Creo que partiendo de ahí, ¿qué tipo de pruebas? Que eso va a ser lo interesante en este claro, programa. Que si entonces todo podemos probar, ¿cómo podemos hacer desde lo cotidiano para eh, prever una situación? Por ejemplo, materia civil, un arrendamiento. Si yo estoy rentando una casa, correcto sea ir guardando mis recibos los de pago recibos. de renta. Claro, así como la parte que arrenda, estar guardando sus contratos, ¿no? Y también los Sus recibos contratos, donde sus recibos. Oye, pues, ¿qué efectivamente, crees? No me da recibo. Bueno, pues que te mande un mensaje, no, creo que es muy que importante que la gente sepa que a veces decimos, no, bueno, ya tengo 5 años rentando, ya no me da no recibo, pasa ay, no, nada. pues es que ya nos conocemos. Creo que aquí un tema muy importante es no confiarnos y que no pasa nada. Es la tranquilidad de la persona, del arrendador como del arrendatario. ¿Sabes qué? Pues tengo yo mis recibos para guardarlos, para lo que sea, porque esa va a ser, yo creo que hoy en día es importante porque en algunos casos, pues vas a necesitar tener documentos Sí, y que hoy esos documentos pues hacen prueba plena sí. ante un juzgado. Es decir, todo aquel acto que tú tengas celebrado con alguna persona, debes de prever. Ay, entonces tengo que pensar que me va a ir mal. No. Debemos de prever tener todos nuestros elementos ahí por si se requirieran, pero además porque la propia ley así determina que si tú tienes un contrato, pues tendrás que tener un recibo, tendrá que haber un contrato. Hoy en día sigue siendo muy común los contratos verbales de compraventa. ¿Cómo se les, o sea, en qué momento se te puede ocurrir? Es que era mi compadre, es que era mi tío. ¿Saben cuántos asuntos tenemos de tíos a sobrinos, de sobrinos a tíos, de nietos a abuelos, de hijos a padres Contratos laborales, verbales, en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil? Pues es que mi compadre tenía a su esposa enferma y entonces le presté 500,000 pesos y hoy no, ya se compró una camioneta nueva y hoy no me ha pagado. Es decir, cada materia, en todas las materias nos implica que ustedes vayan guardando, yo no tengo contrato con nadie, ni compro ni vendo, pues a lo mejor estarías fuera de una realidad, porque la mayoría tenemos
operaciones de día a día, desde ir a comprar una licuadora y entonces te quedas con el recibo, te quedas para la con el garantía. ticket para la garantía, Que bueno, si pocos la vas guardamos ajá, eso, ¿eh? lo sé, pero pensemos Pero una creo que es importante computadora. por lo menos los 2 primeros años de que compras, no sé, a lo mejor te compras tu pantalla de Así es, plasma. o sea, todos los bienes y servicios, creo, porque nadie puede decir: "No, yo no necesito guardar ningún documento", tampoco tener un archivo de No, no una habitación, acabaríamos. ¿verdad? No acabaríamos. Sin embargo, yo creo que todo aquello que implica una corresponsabilidad de mínimo 2 personas, tú tendrías que tener, cuando menos, un respaldo. Si no lo tienes, entonces ahorita vamos a ver cómo hay una serie de diversas pruebas para que se pueda justificar. Otro asunto que también hoy ha sido muy recurrente, no sé si te suene, aquellos de los cuales les prestan inmuebles para vivir. Claro. Y entonces hay muchas acciones reivindicatorias, es decir, aquellas acciones que se solicitan ante el juez que ya le entregue su casa o ya le entregue O la sea, bodega, el tema reivindicatorio es regresar regresar al al propietario propietario un bien el bien, mueble o inmueble. porque luego las defensas todas es que me la prestó por 10 años, es que me la regaló, donaciones, y entonces hoy aquellas personas que les hayan regalado un bien, les sugerimos que vayan y lo formalicen. Si tienen un contrato verbal, vayan Y lo y lo formal. formalicen. Es que a mí, ¿qué crees? Me donaron en vida. ¿Y ya lo firmó? No. Ve y formalízalo. Es decir, porque entonces es una complicación real de viene una persona, al principio le prestó el inmueble, después hicieron un contrato verbal de compra-venta, durante 10 años le estuvo pagando la casa, pues como era un familiar cercano, nunca le dio recibo, fallece quien le prestó la casa, vienen los hijos, hoy herederos, o Claro. quienes sean herederos, hombres o mujeres, del autor de la sucesión, o sea, de la persona que falleció, ¿y qué creen? El que está en la casa dice, espérame, es que yo le compré, yo ya le pagué, lamentablemente no hay recibos. ¿Cómo crees? Oye, ¿con quién le pagaba, le mandabas la renta? Pues es que o sea, en vía de renta y después en vía de pago. ¿Y cómo fue? Pues a veces se lo mandaba con un amigo, a veces yo se lo entregaba. Oye, pero hay en cuenta bancaria y pues no hay de pronto esos enlaces que tú decías, todos esos elementos para justificar y demostrar la verdad ante una autoridad, y es cuando empezamos a tener la sensación de injusticia. Pero entonces hoy en esta reflexión, ese concepto y esa percepción de injusticia tendría que ir encaminado en una responsabilidad de aquellos bienes y servicios o actos que en nuestras vidas llevamos a cabo y que tenemos que ir formalizando. Y entonces, ¿qué tipo de pruebas podemos ofrecer? Y Pues hoy queremos hacerles nada más, no va a ser una clase de procesal, pero sí que la creo gente que conozca. una cierta confusión incluso en las pruebas. Y les aseguro que, bueno, esto que estamos platicando no les va a gustar mucho a los abogados porque Claro, eh, van a ir sabiendo que no todo es tan complejo como se escucha. totalmente. Y aquí pasa en estas pruebas, imaginen ustedes, eh, tú has escuchado como cuando te van a hacer un eco, pero que te hacen tomar mucha agua para que se te inflame, así como el estómago, y ya casi cuando ya estás a punto de no aguantar para correr al sanitario, es cuando te hacen el eco. O sea, ese examen requiere de cierta condición Ciertos específica, elementos. ciertos elementos para que lo puedan realizar. Así son las pruebas en el área jurídica. Cada una de las pruebas requiere o tiene una consistencia especial, pero no hay que asustarnos, solamente hay que conocerlas. ¿Qué te parece si les Sí, platicamos? sí. Y empezamos con la primera prueba que sería las documentales. Las documentales que tenemos, Dos, dos. públicas y privadas. Que para la gente que no sabe diferenciar, a lo mejor la gente que no está en el contexto
jurídico, ¿cómo identificar cuál es una documental pública? Pues son todas aquellas expedidas por autoridad, sea Punto, un ¿va? acta de nacimiento, por ejemplo, sea un testamento, una Una escritura escritura pública. pública, Por ejemplo, a veces hay cierta confusión. ¿El recibo del agua es un documento público o privado? es Total, privado. es privado, exactamente. Ajá, no es público. Por ejemplo, el recibo de la luz es privado. Es correcto. El del cable Es es privado, privado. El de Telcel privado. es privado. Es decir, solamente todos aquellos documentos que son expedidos por autoridad pueden ser considerados documentos públicos. Uno cree que, por ejemplo, en materia civil, yo tengo todos mis recibos del predial. ¿Qué te digo? Ese no nomás es el pago de un impuesto. Es como ir a pagar las multas de vialidad. O sea, no adquiere la Es la calidad que calidad de tú público. requieres. Eso es sumamente importante. Es más válido en ocasiones el recibo, ese recibo que hiciste en una servilleta, en un trozo de papel, es decir, cómo hoy en las documentales es como un listado. Oye, ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, voy con mi recibo de la luz o del agua, de mi pago de predial y voy ante un fedatario público a que dé fe de ese documento, se convierte en público? Ese es un error muy común de, ¿qué crees? Vamos y lo llevamos con un notario y lo presentan en juicio. Claro que no se hace público. El Lo, documento que lo pasan ante notario público no es otra cosa, sino que el notario dice que este coincidió con el que me llevaron, nada más, pero no por eso se hace público. Y eso es muy común, ¿eh? ¿Sí? Muy común, que Lo, tienen copias simples, las y llevan la con el notario certifica, y las pero certifica. certifica que el documento original pues es Claro. coincidente con... Y que el que te llevaron, tú no sabes si es original, copias simples o copias certificadas de las certificadas de las Claro, certificadas. Lo que quiere decir entonces que hoy todos los documentos son sumamente importantes. Que sí, el recibo de la luz, del agua, el pago del cable, todo generan presunciones como documentales públicas, pero no hacen prueba plena. es El correcto. documento público hace prueba plena de su contenido por su calidad de emisión. Sin embargo, no minimizar, por eso ese concepto inicial era sumamente importante, no minimizar todo lo que tenemos, Claro. como puede ser el recibito ese, oye, lo traigo en la carpeta, ya viene como arrugado, no importa. Oye, aquel recibo que me firmó mi compadre, pero la pluma ahí medio, me lo hizo atrás de otro que ya estaba rayado. ¿Sí es válido? Claro que es válido. Y entramos aquí a algunos puntos que son importantes. ¿Te acuerdas de aquel asunto de arrendamiento donde le reclaman como eran que casi 10 años de renta y presentan ciertos documentos que sí estaban firmados, o sea, todos los documentos que presenta el demandado justificativos del pago de la renta sí estaban firmados, pero cuando viene la persona a reclamar que ya le entregaran su finca porque pues ya no le pagaban la renta y muchos de los recibos que tenía no era la firma. Es decir, si han presentado documentos justificativos de recibos, por ejemplo, de pago, que no sean la firma, claro, pero entonces es cuando se tiene que adicionar una prueba técnica científica, como puede ser la caligráfica, la No, y grafoscópica. por eso es importante, por ejemplo, en contratos de arrendamiento o en cualquier contrato que ustedes hagan, así sea la compra y venta de un vehículo, la identificación de la persona comprador y vendedor, una copia y la anexo a los documentos que como yo vendedor me quedo de la persona que yo le vendí, por si en un futuro pudiera llegar a suceder algún tema y poder yo acreditar que efectivamente, pues si es la persona. Por ejemplo, en el caso de los recibos que me dan, yo realmente revisar que el recibo que me están dando está firmando la Sí, persona. fíjate que hoy con la reforma que tuvimos, o bueno, que estamos ya
a 5 minutos de los datos, em, de esta forma donde ya los datos Métricos. biométricos tendrán que formar parte. Yo he sido de las mayores retractoras de eso, pero hoy, hoy, día de la grabación, digo, ante la condición adversa del incumplimiento reiterado de las personas para asumir sus obligaciones, tal vez sea lo mejor. Y Porque yo creo, tenemos documentos alterados, tenemos que someter hoy en un arrendamiento a hacer un peritaje de miles de pesos para justificar que el recibo que de 650 pesos era un documento que la firma no correspondía a quien rentaba la casa. En verdad, cuando el dictamen te cuesta, no sé, arriba de 20,000 no, y pesos. también, por ejemplo, hablamos del robo de identidad. El robo Hoy, de por ejemplo, identidad, vemos que está en proceso el tema de la CURP, que ya va a ser una credencial, eso, que va a tener con tus datos biométricos, que biométricos. sí es, yo creo que para muchos es un tema delicado, sí, Sí, yo lo veo muy riesgoso, como bien pero dices. realmente ojalá y que esta herramienta sirva. ¿Cuántos asuntos no hemos tenido de robo de identidad donde efectivamente la persona que se le está Sí. denunciando por un préstamo, por una venta de un carro, lo que Oye, sea, adultos mayores, claro, hay un porcentaje elevado de adultos mayores que al momento que hoy se pensionaron, les dicen, oye, ¿y por qué no me llega mi pensión completa? Ah, es que usted tiene un préstamo hipotecario, cuando jamás celebraron un proceso de esa y que naturaleza. ojalá y todas estas herramientas Lo sirvan. utilicemos como herramienta. Claro, Sí, los que nos dedicamos a- al tema jurídico, sí, pues también la autoridad federal nos permita reunir elementos como este tipo sí. de nuevas, pues, avances tecnológicos a través Pero para del, bien, pero para para bien, bien. porque Y igual, en lo más básico, así como dices, claro, en lo más básico, voy a vender un carro, es que se lo dejé al lote de carros y me dio un recibito. No, que te hagan un contrato, porque ¿qué crees? Después se te va a desaparecer la persona. claro, Tenemos asuntos de esa naturaleza que nos llegan que a lean sus comentar, que contratos, esos lean son sus muy contratos. importantes. Llegan y les dice, fírmele, a ver, dame, así se tarde una hora, usted tiene el derecho de saber enterarse qué es lo que está firmando y que no pasa nada si usted aquí no le entendía, a ver, esto que es muy importante, más en la gente adulta o la gente que necesita Asesoría asesoría por los tecnicismos por que los puedan tecnicismos que encontrar. puedan tener los contratos. Así es. Efectivamente, los vemos, por ejemplo, en el caso de los bancos, Sí, cuando tú claro. sacas o solicitas una tarjeta de crédito No, bueno, y que y hoy la dicho sea de cláusula y paso, que porque sí el... los voy a quemar, porque hoy en día se toman atribuciones las instituciones bancarias como si fueran autoridad. Claro, claro, y ese es un tema muy delicado. Muy delicado. Y entonces todos los documentos, creo que venimos insistiendo, estos documentos que pudieran ser tan simples, tan ordinarios como el recibo, como el contrato, tienen que estar aceptados por las partes. Que el factor sorpresa y la necesidad que implica en algún momento no sea determinante para la firma rápida, porque después lo vamos a lamentar. Además, hay un apartado haciendo un match entre los documentos, en estos documentos privados, hay mucha pregunta de, ¿los mensajes valen? ¿Los WhatsApp valen? Las videograbaciones, ¿Valen? Claro. claro. Hoy todo, Los audios, esos audios que parecen podcast que te manda alguien, ¿valen? claro. Claro. Pero ¿cómo saber si presentados ante una autoridad no fueron alterados? Entonces, si por ejemplo tú presentas un audio, pero al yo escucharlo digo, te pasaste, eso yo no dije. Yo puedo presentar una prueba No, y hoy pericial para acreditar que tú hiciste una una alteración. modificación o No, y creo alteración. que ese Sí, tema o sea, sí lo que podemos comentas hacer. es muy importante porque hoy
el avance de la tecnología a través de la inteligencia artificial es un Sí, arma de doble filo que sí, eso beneficia sí. y nos permite crecer en el ámbito tecnológico y allegarnos de nuevas herramientas, pero también es una arma perjudicial porque no solamente puedes alterar el rostro de la persona, poner el Sí, rostro de la persona con un cuerpo de otra persona, sí. en un video alterarlo. Entonces, creo que, por ejemplo, aquí entra el tema de la importancia de los peritajes o Sí, del análisis forense. del análisis forense que hace un especialista en la materia. Sí, para acreditar la autenticidad, la integridad, la secuencia, ya sea de un video, ya sea de una fotografía. Ujú, En algún momento, no sé si recuerdas, cuando desarrollamos el diplomado sobre niñez ujú. en delitos de, de abuso y de tráfico, muy lamentables los datos que nos enterábamos. Y era cuando observamos que una fotografía, o sea, ya a través de un dictamen forense, identifica el objeto, identifica el metadato, identifica como la claridad de la imagen, la secuencia, y que todas las fotos tienen como un registro. Claro. Y que ese registro sí se puede acreditar de dónde salió, cómo salió y si es alterado. Quiere decir que si en un proceso, cualquiera que éste sea, ante cualquier autoridad, presentan una fotografía y digo, o sea, sí soy yo, pero yo no lo hice. O sea, no es esa foto, o sea, esa persona no estaba ahí porque la agregaron en la foto, sí puedo tener yo la posibilidad de, o sea, de acreditarlo a través entonces de un análisis forense, Así es. ¿cierto? Entonces, videos, entonces guarden sus WhatsApp. Y esto, No, bueno, ay, perdón, en materia familiar, háganlo. guarden sus WhatsApp cuando realmente, Y no vayan a o sí, guardar no, realmente memorias cuando completas. tengan alguna sospecha de que alguna otra persona puede hacer alguna situación donde los pueda afectar jurídicamente, Sí. sí, o sea, creo que vale la pena estar preparados. ¿Y qué otra tenemos aparte de la documental? Fíjate que yo he sido muy crítica desde que empecé el estudio de esta área del derecho de la prueba confesional. La prueba confesional es aquella prueba que solamente es para desahogarse. Vamos a poner, tú eres actor o demandado, quieres ser. Tú actor y yo demandada. Entonces, esa prueba únicamente la puedo ofrecer yo para que él declare y la puedo ofrecer Yo para que tú tú para declares. que yo declare. Es Oye, es que una yo quiero que confesional venga. solo entre partes, Oye, es que yo quiero que venga mi tío. Esa será, una testimonial. pero la confesional y la declaración de parte Solamente es entre las partes. entre tú y yo. Claro. Oye, pero estamos involucrados, tenemos involucradas a las niñas. Ujú. ¿Pueden declarar? No, solamente tú o yo. Pero el componente que confunde a las personas es en el momento del desahogo, porque la prueba confesional que se desahoga ante el juez, desde luego, tiene un componente en su desahogo y me gustaría que lo escucharan. Cuando se prepara esa prueba, si tú me vas a preguntar a mí, tú presentas como un listado de preguntas. Porque puede haber preguntas insidiosas Ah, ya sé. o preguntas Negativas. negativas o que traten de inculpar. Ajá. Por eso es muy importante que el secretario, el juez, valore previamente, bueno, Sí. está Al momento estipulado, de tiene que calificar, calificar cada una de las preguntas vertidas en el escrito se para llama pliego de pliego posiciones, de por posiciones, cierto. por cierto, donde el juez Deberá, dirá dice, cuáles sí la ley dice, debe de y ser cuáles no. cauto responsable al calificarlas. Entonces, estás en la audiencia, se abre la audiencia. Oye, ¿pueden estar los abogados? Sí, Sí. pero no pueden No pueden emitir, intervenir no pueden porque intervenir. luego están, o sea,
No pueden hacer ninguna de esas, No pueden intervenir para no pueden nada. intervenir. Calladitos se ven más Ok. bonitos. Entonces, yo tengo que esperar a que el juez, porque luego dicen sobre cerrado. Entonces quiere decir que esas preguntas van a venir así, en un sobre, y entonces se inicia la audiencia en este momento, siendo las 10 horas Con del 9 día, con minutos, 9 minutos del día día 25 de julio 25 de julio del del año 2025. 2025, eh, en las instalaciones que ocupan el juzgado, Juzgado octavo familiar con sede en octavo civil, Zapopan, Jalisco. el juez fulanito de tal, ante la presencia del secretario, se da fe que se encuentra presente la parte actora, Tora, Anuar Morales, la parte demandada, Verónica Ucaranza, y yo voy a ser en en este compañía momento en también se compañía pone de de sus sus abogados y abogados, ta, ta, ta. ta. Y entonces el primer carácter que se le pone, el oferente de la prueba, porque tú estás ofreciendo para que yo declare. Entonces él presentó el listado de preguntas en el sobre cerrado. En ese momento se da fe que se extrae del secreto del juzgado el sobre que contiene el pliego de posiciones. En este momento se abre el sobre, se saca el pliego de posiciones, o sea, el pliego de las preguntas, y empieza el juez a... Y en este momento se califican de legales las 25 O 20 o o 20 15. preguntas, porque pueden ser hasta, las que hoy ya no hay, por ahí hay unas jurisprudencias que pueden ser hasta 40. Bueno, las preguntas o las posiciones, se llaman posiciones cada una de las preguntas. Pero vean el ejemplo. Que diga el absolvente cómo es cierto, cómo lo es, que reconoce conocer a Anuar Morales. Yo digo, sí es cierto. Aquí abro un paréntesis. Para el desahogo de la prueba confesional, dice la ley, que solamente podrás contestar si es cierto O no es o cierto. no es cierto. Oye, pero es que yo quiero agregar algo. Ojo, la ley establece que solamente puedes decir si es cierto o no es cierto, pudiendo agregar lo que estimes conveniente. A tu No favor. antes. Claro. Sí, claro. Es Después. sí. Y quiere agregar Quiero algo agregar más. sí. Sí, efectivamente, quiero agregar que a lo mejor tratándose de cualquier juicio, sí, que a lo mejor sí lo conozco, pero lo conozco porque lo vi 3 veces en la reunión, no porque tenga una relación directa con él. Exacto. Entonces ahí nosotros damos la respuesta si efectivamente lo Sí es conozco, cierto. pero le decimos al juez sí, pero no O de la manera que me están diciendo, que como tal tengo una relación así con es. esta persona. Pensemos que Anuar me está demandando por la reivindicatoria de un inmueble. Y entonces yo en mi defensa estoy diciendo, a ver, espérame, era mi esposa, somos esposos, no nos hemos divorciado. Y él dice, no, yo se lo presté para vivir, omitiendo la relación que tenemos. Y entonces en la audiencia, cuando a veces no sabes cómo se desahoga la prueba, puedes cometer el error de verificar o lo que él malamente está diciendo. Es decir, repito la posición, que diga la absolvente, o sea, yo, como Como es es cierto, cierto, como como lo lo es, es. que conoce al señor Anuar Morales. Y yo digo, sí es cierto, porque somos esposos. Y ahí estoy marcando que tenemos una relación. Muchas ocasiones incluso había abogados que decían, ya no puede decir nada más claro, el artículo establece, o sea, la ley establece que yo puedo agregar lo que yo estime conveniente Totalmente en esa libertad. en esa libertad. ¿Qué pasaría cuando la autoridad dice, ya no puede decir nada? Entonces ustedes pueden presentar un recurso en ese momento y que hay una violación procesal porque les impiden su derecho de desahogar la prueba en los términos Claro. que la propia ley establece. ¿En qué momento se convierte en insidiosa? Cuando él en su listadito me pregunta cosas que parecería que si digo que sí, me ahorco, pero si digo que no, también. No, o cuando son insidiosas que esa misma pregunta te la ha formulado de diferente forma en Así es. preguntas anteriores. De que diga el absolvente como cierto como lo es que usted ilegalmente detenta el inmueble.
No, pues no, como como ilegalmente. ilegalmente. Si Que aquí diga, el que va a decidir es el juez que es que ilegal o no. diga el absolvente cómo es cierto, cómo lo es, que usted ilegalmente, o sea, que usted indebidamente o usted ha cometido el delito de despojo del inmueble tal. No. ¿Cómo es cierto que digan cómo lo es? Que es cierto que usted ahogó al pato. Y, o sea, no, o sea, esos no es posible contestarlos. Por tanto, ustedes o sus abogados en la lógica, no escuchen el enunciado previo que de pronto nos confunde. Que diga el absolvente cómo es cierto, cómo lo es. Que es una frase sacramental que no se ha eliminado, pero que sigue confundiendo a las No, personas. yo creo que algo importante y a veces que lo confunde, que el abogado no tiene ese tacto a la hora de preparar a la persona que va a absolver las posiciones y llegan todos nerviosos. Entonces, entre que el abogado trata de mover los dedos o le trata Y y entre que de, volteas a y de ver al hacer. juez o al Ujú. secretario o al abogado o a la contraparte, entonces estás todo descontrolado. Entonces, yo creo que la parte importante es que lleguemos tranquilos, seguros de lo que vamos a hacer. Seguros. No hay nada que te Yo vayan puedo a preguntar, preguntar por ejemplo, que yo sea puedo ilegal. decirle, ¿me repite la pregunta? También tienes, sabe que me puede formular nuevamente la No la pregunta. No la entiendo. ¿Me entiendo. la explica, por favor? Tengo yo el derecho, antes de Claro, responder. eso es muy importante. Creo que la gente sepa que hay preguntas que a veces por el cúmulo de trabajo, porque al juez se le pasó, la pregunta no es muy limpia, muy entendible y más, por ejemplo, hablando de personas adultas mayores y que el juez tiene la obligación, el secretario, de explicarle, porque ahí entonces se hace un ajuste razonable al procedimiento Así es. tratándose, por ejemplo, de personas adultas mayores o personas que tienen alguna situación que no les De permita vida. poder O entender. en el día a día. A ver, vamos poniendo otro ejemplo que es muy real en las confesionales. Es un asunto de divorcio donde están las dos partes, el esposo, la esposa. No nos hemos visto, nada más sabemos del expediente donde tú me estás aventando todo el caballo encima, donde yo también estoy respondiendo y aventándote dos caballos, y nos toca vernos en la audiencia. Ese impacto de yo tener enfrente a la persona con la que una vez me juró amor eterno, yo le juré amor eterno y hoy estamos ante una autoridad. Imagínate tú que me estás preguntando cómo es cierto, cómo lo es, que sabe qué, sabe qué, sabe qué. Yo, o sea, yo estoy en otro canal, mi cerebro no me da para que yo capte. Por eso, esto, esto que estamos platicando hoy, lo tienen que escuchar y reescuchar. Primero, llegar seguro que no me pueden preguntar algo que no sea cierto. Oye, pero me lo están preguntando y yo tengo el derecho de decir, no es cierto. Y No, además, agrego esto, no, y más esto, cuando, por esto. ejemplo, tenemos de por medio a lo mejor emociones, cuando es un Claro, divorcio donde hubo violencia, donde hubo claro, algún tipo de infidelidad y donde a lo mejor las personas todavía traen el tema dándoles vuelta en la claro, cabeza. porque tan lo traemos que no hemos podido solucionar el Claro, tema. Entonces, esa prueba confesional y la declaración de parte no es otra prueba, sino que la ley permite que no nada más seamos las dos partes quienes sean las que declaren. En la declaración de parte sí es una pregunta abierta y tú te puedes decir, ojo, ya lo adelantabas y eso me encantó, no minimizar. Es que después el abogado le dice, oiga señora, ¿por qué no dijo? Oye, oiga señor, ¿por qué no dijo? Bueno, no creí necesario. No, aquí no aplica esa de no creí necesario, ¿verdad? claro. Pero entonces viene el tema de esta confesional. ¿Qué pasaría? Algo que también vale la pena decirles, ¿qué pasaría si yo no quiero ir? Tengo que ir, ¿verdad? O sea, en la confesional me están citando Claro. y yo no quiero ir. ¿Qué pasaría si yo no voy? Bueno, justificas ante el juez. Lo puedo justificar si es que verdaderamente Bueno, tengo una bueno, justificación. cuando se va a desahogar una confesión, se supone que
se manda a llamar a la parte a través del abogado para que con tal día, con tal fecha, se presente a desahogar esa prueba confesional. Y si no, bueno, hay medidas de apremio que el juzgador Sí, tomará. pero la única medida de apremio es que te van a declarar por confeso. Uh-huh. Entonces es sumamente delicado si tú eres citada para la confesional y la declaración de parte y no vas, decir, no, yo no, mejor no voy. Les estás dando la oportunidad que todo su listadito del pliego de posiciones, ¿qué crees? El juez lo tenga como bueno. Oye, pero no era cierto. Por eso tendrías que ir. De Para ahí haber manifestado tu versión. de ahí que la prueba confesional hoy ha sido reina para declarar procedentes acciones, ¿cierto o no? Claro. Entonces, todas las ocasiones que ustedes sean citados o citadas para una prueba confesional o declaración de parte, te pregunten lo que te pregunten, tú tienes el derecho de decir, no es cierto, sí es cierto, pudiendo agregar lo que estimes conveniente. Y omite ese rezo de que diga el absolvente cómo es cierto, cómo lo es, ¿no? Y seguimos avanzando. Otra prueba Declaración de parte. que va en los Va mismos en los mismos términos. testimonial, que es Me encanta la testimonial. que esta solamente es para terceros, que puede ser a lo mejor en el caso de que no tengo a lo mejor para acreditar o justificar un hecho, llevo 2 testigos que en su momento testificarán ante la autoridad los hechos que yo vertí en la demanda o en la denuncia. O sea, yo puedo presentar los testigos. Claro. Pero ¿qué pasa si no los puedo presentar? Ahí entran, me equivoqué yo en el anterior, ahí entran los medios de apremio que el juez tomará para que estos testigos se presenten a declarar, porque recordemos que es obligación de toda persona que conozca de un hecho, la obligación de... Y otras si ellos no quieren declarar. venir. Bueno, pues entonces el juez mandará. Pero sí deben de venir. Entonces, ¿puedo yo presentar testigos? Puedo, si yo ya les dije, pero no quieren venir o no los conozco, pero sí son testigos de los hechos, el juez los puede mandar traer. Es decir, toda persona tercera, que no sea ni tú ni yo, que no sea parte en el juicio, puede acudir. Hay algo que es muy, muy recurrente en los procesos de cualquier materia, incluso ante las fiscalías, donde dicen, solamente de testigo tengo a mi mamá, ¿vale? Porque no sé de dónde sacaron que dicen que los testigos familiares no sirven. Sin embargo, Toda sí. persona que haya conocido O del sea, hecho. si no hay otra persona, ¿de dónde? La ley dice que ¿Cómo lo toda la traigo? persona que haya conocido del hecho, no dice si es familiar, hermano, primo, tío, que haya Entonces, conocido del hecho. mi mamá sí puede ser testigo, mi hermana sí puede ser testigo, mi sobrino sí puede ser Oye, testigo. aquí en una ocasión preguntaban en una conferencia que di de si el notario Ajá, tiene la obligación de acudir o lo hará como lo hace una autoridad, por ejemplo, un secretario, un de oficio. rendir Ajá, solamente su informe. ajá. Porque muchos piensan que no, Sí, eso es cierto, que la autoridad es intocable. Sí, pero aquí en el caso del notario, tiene la obligación, él no puede rendir un informe y Claro, decir, no, es que yo soy notario, tengo claro. fe pública, no. Eso es muy importante. A veces se piensa que el único testigo es autoridad. ¿Cómo hago para que comparezca? Y en últimos asuntos de carácter sumamente delicado, dicen, es que yo quiero traer al notario. Claro, Como bien dices, porque pero luego el notario fue- dice, como soy fedatario, mándenme las preguntas y las Eh. contesto por oficio. ¿Cómo crees? Aunque los queremos mucho a las y los notarios del mundo entero, pero la ley es la ley Así y lo es. tienen que cumplir. Sí. Y si una parte considera que es testigo de su asunto, tendrá que acudir. Y si no acude, entonces le informan al juez y el juez tomará las medidas necesarias de carácter obligatorio para que ese notario se presente obligatorio a declarar
y desahogar esa audiencia de testimonio. Hay algo muy importante en los testigos. ¿Cuántas veces tenemos al testigo ya listo para declarar? Y todavía antes de entrar, no, pues qué caray, ¿verdad? No, pues este asunto que ha estado muy delicado. Sientas al testigo y dice, no. O dice, ¿conoce usted a las partes? Sí. Eh, ¿Conoció a Anuar hace 10 años? No. Pero ya no dijo, bueno, lo conocí porque era mi vecino hace 2 años, o lo conocí. Es decir, de pronto las propias Solamente preguntas hacen respuestas cerradas, pero no se abren no de... se abren. Entonces, una parte importante es que ustedes no preparen a sus testigos, sino que les generen la confianza para que el testigo diga lo que sabe, exprese, exprese precisamente de lo que tiene conocimiento, Claro. pero con punto y coma. Y entonces, pues hoy podemos ver que hay un número importante de pruebas y más, porque cada una ¿Y tiene qué tal muchos más si vemos tecnicismos. esta de rapidito que creo que es importante para cerrar ya, que es la inspección judicial? Fíjate que esa es no tan utilizada, Pero importante, por ejemplo, pero muy en tema importante. laboral, la Se inspección llama judicial, inspección judicial. en el tema laboral sí es una prueba muy importante y que seguido en la mayor parte, puede decir que un 90% de los asuntos Sí, ¿verdad? solicitan la inspección judicial. ¿Y qué es la inspección judicial? Es aquella prueba que el juez requiere desahogarla y las partes lo ofrecen a fin de que se dé fe a través de los sentidos de un hecho o de un objeto. Por ejemplo, estamos peleando que la finca materia del asunto es la 34 de la calle Abasolo, pero resulta que no. Yo te estoy diciendo que la calle es López Cotilla 16. Entonces yo voy a ofrecer una inspección judicial para ir a la calle López Cotilla y ver si existe el número que yo estoy afirmando. Pero luego resulta que Abasolo y López Cotilla hacen una esquina. Y entonces a través de la inspección judicial yo observo, porque también se presenta un interrogatorio para observar ciertos temas. Oye, pero tiene que ir necesariamente el juez Fíjate que tendría que ser el juez, pero siempre se habilita el secretario por la para que carga de trabajo a veces. vaya y dé fe, dé fe. Puede tocar la persona y decir, oiga, disculpe, ¿usted vive aquí? ¿Cuál es el número? ¿Abasolo o López Cotilla? No. La inspección judicial solamente es toda aquella información que se puede hacer a través de los sentidos. Fíjate que me vino un asunto cuando estuve yo de jueza en Tlajomulco y que había una granja de pollos. A la granja de pollos, la granja de pollos ya tenía como 20 años y construyen un fraccionamiento a un costado. El fraccionamiento solicita, entre otros reclamos, que se quite el, el criadero de pollo, porque suelta como un tipo de pelusa y es un olor, Ujú, pues imagínate tú. claro. Y entonces era una inspección judicial a través de los sentidos donde yo me tuve que constituir y una de las preguntas era si estando en el lugar yo alcanzaba a percibir un olor que distinguiera. Entonces imagínate cómo decir, porque es a través de los sentidos y los sentidos es oído, pero también olfato. Y aunque evidentemente requerirían una prueba más allá de ambiente, creo que Claro. era notorio que estando en cierto punto, sí tenía un olor sumamente desagradable y te lloraban los ojos. O sea, era imposible no percibirlo. Entonces, esta prueba de inspección judicial es sumamente importante. Y hoy incluso hay unas pruebas de inspección judicial asesorada de peritos. Claro. Cuando llegas a un llano y dicen, bueno, vamos a ver que el viento norte cruza con el río y dices, ¿y cuál era el viento norte? Claro.
No, y también, por ejemplo, en materia laboral, En materia laboral. cuando, por ejemplo, por circunstancias diversas o porque tienen un monitor o porque tienen diferentes o las grabaciones, que el motivo que sea, la inspección judicial no se puede hacer con todos los objetos al interior del juzgado, entonces se manda a una persona a que haga la inspección judicial Que revise, a la ¿verdad? A la empresa empresa. a través a lo mejor de un perito ¿Contable? contable, donde efectivamente para justificar porque no hay recibos, donde le pagaban De la al nómina, no trabajador, tenía recibos, o que es de a muy lo común. mejor el patrón diga es que nunca trabajó conmigo, entonces se hace una inspección judicial de cada documento para acreditar efectivamente si la versión que da el patrón o la versión que da el trabajador es Sí. correcta. Fíjense cómo esta prueba, que es de las menos conocidas, la inspección judicial, viene a dar el toque fino en muchos asuntos. Claro. Otro, y con esto cierro, las inspecciones que se han hecho a los domicilios donde se presume que hay un abuso infantil, un abuso en el lugar donde viven, porque luego te aseguran que viven perfectamente y hay un conocimiento de hechos donde aparentemente el lugar está insalubre, donde el lugar Y no que es ahí entra, por ejemplo, adecuado. el tema que hacen las trabajadoras sociales a través de Sí, eso es muy importante. ¿no? Y que entonces nos enseñan las fotografías que incluso llegan a tomar, porque puedes ir a hacer la inspección, tomar fotografías y las agregas al expediente. Y entonces, cuando el juez la revisa, cuando la autoridad la revisa, cuando llega incluso a los magistrados, lo observas y dices, ya tengo el contexto. Entonces, quiere decir que todo se puede probar. Claro. Quiere decir que no minimicemos ninguna prueba. Quiere Ningún decir documento. que desde nuestro espacio, desde ser ciudadanos, siempre que tengamos una relación de cualquier naturaleza que implique una retroalimentación, un pago, una contraprestación, busquemos la forma de cómo ir teniendo todas las pruebas necesarias. Y entonces, pues hoy vimos un sinónimo de cómo probar no solo es degustar, sino hoy también es justificar ante cualquier autoridad, y que hoy en día puede ser tan sencillo como complicado. Pero quisimos hacérselo lo más sencillo, que todo se prueba. Es correcto, y que la gente, como dice, lo sume a su canasta básica. Digo, quisiera decir que nunca estaremos en algún tema de juicio, demanda, denuncia, y pues que es importante que la gente esté informada de una manera sencilla y clara cómo funciona todo el tema toral de la justicia aquí en México, qué pruebas, cómo se presenta una demanda y demás. Pero bueno, esperamos que este programa haya sido de su agrado, más de su agrado que haya sido informativo. Informativo, es correcto. Porque terminaré con la frase que establece la propia ley. El que afirma está obligado a probar. Por tanto, si tú tienes una afirmación, pruébalo. Y para probarlo, ya te dejamos, escucha este programa para que entonces busques el mecanismo idóneo de acercárselo ante la autoridad. Y así es como cumplimos el objetivo de saber más para ser mejor, este podcast que se hace desde el corazón. Verónica Ucaranza y Anuar Morales. Y nos recuerda, vemos en la próxima. Abre la mente, la razón y el corazón. Comenta, da like, comparte. Coméntanos qué más quieres que se hablen en este programa, en este podcast, que a final de cuentas es una aportación que hacemos Verónica y Anuar para la sociedad. Nos vemos pronto.